Muy buen día, mis estimados estudiantes. Sean bienvenidos a la clase de estudios sociales. Hoy abordaremos la unidad con los temas ¿qué es cultura? Modificaciones culturales, cultura ecuatoriana, etnia, actividades y recursos. A continuación les voy a presentar una diapositiva. La cultura. La cultura la podemos definir como creencias, valores y comportamientos que se comparten en un grupo. Por un ejemplo, un grupo religioso o una nación. La cultura incluye el lenguaje, las costumbres y las creencias acerca de las funciones que desempeñan las personas y las relaciones entre ellas. Además, la cultura es una adquisición o hábito o herencia de nuestros padres. La importancia. La cultura nos sirve para relacionarnos con la gente. Además, es importante para saber de dónde venimos. Por ejemplo, la cultura la podemos observar en las instituciones, lugares con bastante gente como son los moles, iglesias. Al momento de salir a la calle, podemos observar las diferentes culturas que tiene nuestro país. Las modificaciones culturales son sinónimos de cambios. Es la transformación de todos o algunos de los elementos culturales de una sociedad o una parte de la misma. ¿Esto qué nos quiere decir, mis estimados estudiantes? Que en nuestro país, durante tiempos históricos, antes de la independencia o la colonización, existían indígenas nativos en el país o en el continente. En la historia hubo bastantes conquistas, mezclas, guerras, de las cuales formaron las distintas naciones e independencias de cada país. La cultura ecuatoriana. El Ecuador es un país de diversidades por los elementos indígenas, europeos, afroamericanos y mestizos. También con los provenientes de las diversas regiones del país, siendo una unidad en la diversidad. Está claro aquí que nuestro país es diverso en la cultura. Por ponerles un ejemplo, en las costumbres y tradiciones de cada provincia. Todas las provincias tienen sus procedencias, herencias de los abuelitos antiguos o de la sociedad. Además, la cultura. El Ecuador es un país multiétnico y su población es herencia indígena, africana y europea. La mayoría de los ecuatorianos son mestizos, con una mezcla de ascendencia española e indígena. La cultura. Para mencionar las principales, mencionaremos tres: mestizo, indígenas y afroamericanos. Los mestizos son la mezcla entre españoles e indígenas, nativos de nuestro país. Y los indígenas son indígenas nativos de nuestro país. Por ponerles un ejemplo, en el oriente hay comunas que no son netamente involucradas a la sociedad, como es los shuaras, guaramis, que son culturas muy aparte y que no, todavía no se han mezclado con nuestro país o diferentes etnias. Y afroamericanos, que lo vemos en todo nuestro país.
Los recursos que utilizaremos en la clase de estudios sociales son imágenes con animación, como son las imágenes con JITs, presentaciones interactivas de Canvas, infografías, láminas, textos estudiantes del estudiante y clases virtuales. Las actividades para el día de mañana, mis queridos estudiantes, con el tema de cultura, son 3. La primera actividad que vamos a realizar son conteste. Defina con sus propias palabras por qué es importante conocer y valorar nuestras diferentes culturas, costumbres y tradiciones. 2. Realice un collage con los grupos étnicos que habitan en nuestro país. 3. ¿Qué significa la cultura ecuatoriana? Además, les comparto un video en el cual nos da un poco más el enfoque de lo que es la cultura. Saludo de paz y bien, estimados estudiantes. Nuestra unidad correspondiente se denomina las culturas en el Ecuador. Recordemos que nuestro país o nuestra cultura ecuatoriana ha sido marcada por un sinnúmero y diversidad de culturas. Ecuador es una nación multiétnica y multicultural, marcada por la presencia de mestizos, indígenas y afroecuatorianos. Cada uno de estos se identifica por sus costumbres, tradiciones y lenguas, lo que han generado que nuestro país sea rico en la diversidad que posee. La población del Ecuador pertenece a muchas etnias, por tanto es muy diverso. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a los modos de vida que presentan como referentes potenciales de la conducta de cada uno de los individuos. En esta unidad, nos enfocaremos a identificar cuáles son sus trajes típicos, a qué regiones pertenece cada una de estas culturas, tradiciones y lenguas. Recordemos que nuestro país posee 4 regiones y entre cada una de ellas existe un grupo de etnia o un grupo determinado de individuos, cada uno con sus tradiciones y costumbres. Como ustedes pudieron observar en el video, mis estimados estudiantes, la cultura ecuatoriana es diversa. Gracias por su atención, mis estimados estudiantes. Nos vemos el día de mañana.